la bienvenida y por supuesto es un gustazo también saludarlo y tenerlo con nosotros al licenciado José Tonelli, Economía y Finanzas. Temas para abordar ahora. José, querido, el gustazo de tenerte, ¿cómo estás? Hola Damián, buenos días, ¿cómo estás vos? Saludo para todos. Bueno, muy bien, José. Yo decía hoy, ¿no? En estos tiempos donde la economía es un tema recurrente y bueno, viste, nosotros tenemos a nuestro gurú de los mercados los lunes y ha dejado un par de consideraciones que me parece estaría bueno, ¿no? Ampliarlas o llevarlos al tema económico. Él lo relacionaba con la agricultura, con las retenciones, con la posible devaluación o uno de los caminos sería la devaluación. Y bueno, y en términos económicos también nos gustaría tener tu visión de esto, José. Bueno, sí, lo que estuvo mencionando Pablo Adriani esta semana, el lunes, en su columna, es parte también de lo que veníamos hablando en las semanas anteriores, ¿no? Con esta pérdida de competitividad de lo que es el valor de las exportaciones a través, ¿no? de este tipo de cambio que se viene retrasando en relación a todo lo demás ¿no? y la necesidad seguramente por parte del gobierno nacional de buscar alguna alternativa si es que está tan firme. Ayer volví a escuchar una entrevista con el ministro de Economía y no tienen pensado devaluar, al menos esas son sus declaraciones. Entonces, bueno, un poco las alternativas, tanto como mencionó Pablo, es una baja en las retenciones, ¿no? Como para poder mejorar esos términos de intercambio, teniendo en cuenta obviamente que los precios internacionales y los precios locales están a la baja. Ayer mencionaba Pablo el lunes entre 30% y 25% o 35% entre la soja y el maíz. Entonces yo estaba chequeando estos valores, ¿no? De por qué esta pérdida de competitividad realmente, ¿no? Del tipo de cambio se verifica. Hay un índice que es el tipo de cambio real multilateral, es el que compara, ¿no? el tipo de cambio de un país con la inflación interna, con los costos internos y con los países con los cuales comercia. Ujú. Este tipo de cambio, luego de la devaluación de diciembre del 23, llegó a estar en casi 155. Hoy está en 110, es un 30%. Lo que quiere decir es que la competitividad argentina, desde la asunción de Milei, con esa devaluación, esa mega devaluación del 118%, ya perdió un 30%. Entonces, con los precios internacionales de los principales granos, de la cosecha gruesa, ¿no? Que es los dólares que tanto está ansiando el gobierno, en caídas del 30-35%, el panorama se vislumbra bastante complejo. Y yo coincido en que si no hay la economía, los negocios, las empresas, las decisiones, funcionan en relación a los incentivos. Y si no hay incentivos, llega el momento de la cosecha y no hay incentivos para la liquidación, porque no hay incentivos económicos para hacerlo, de rentabilidad fundamentalmente para el sector, la liquidación, las ventas de los productores van a ser mínimas. Entonces esto vuelve a presentar, ¿no? una disyuntiva, porque Pablo mencionaba el tema del cierre de la brecha, ¿no? Y este cierre de la brecha con la baja de los dólares financieros, tanto del MEP como el Blue, como el contado con liquidación, creo que no le conviene a nadie en este momento. Porque, en definitiva, recordemos que el dólar exportación actual es un blend entre el dólar oficial, el 80%, y se liquida el otro 20% a contado con liquidación. En la combinación de ese 80-20 queda un tipo de cambio. Entonces, cuanto más esté bajando el contado con liquidación, menor es justamente el tipo de cambio al cual venden los exportadores. O sea, pueden vender sus productos los productores en este caso. Entonces, eh, hoy es un 20%, un 15, 17, 18% menos vender hoy. El dólar de exportación de hoy es un 17-18% menos que el de hace un mes atrás. O sea, con un 20% de inflación o de costos internos adentro. Entonces, digamos, la disyuntiva que se presenta no es en sí el cierre de la brecha, porque la brecha en sí, el cierre, puede responder a que financieramente
O sea, ¿por qué los dólares están bajando? Fundamentalmente el blue es porque no hay una demanda, obviamente. En todo caso, lo que hay es una pequeña oferta de aquellas personas que necesitan dinero en efectivo. Entonces van y ofrecen los dólares, pero es ínfima. La gente no se está desprendiendo de los dólares porque ya no es atractivo el dólar. La realidad es que eso no sucede. Y en el contado con liquidación lo que pasa es que ya empezó este esquema para los importadores de poder importar, ¿no? con accediendo de a 25% cada 30 días al mercado libre de cambios, que obviamente es un tipo de cambio más barato. Entonces hay una menor demanda por ahí. Y por otro lado, el nivel de importaciones va a empezar a caer si continúa la recesión económica, porque hay una correlación directa entre las importaciones y el nivel de actividad interna. ¿Por qué? Porque se importan bienes y servicios para producir otros bienes y servicios, o bienes finales justamente para una economía que está en crecimiento o está activa. Entonces, ¿para qué van a seguir importando tanto si la economía está en recesión y no se sabe cuándo va a tocar fondo y cuándo va a empezar a levantar? Entonces, el contado con liquidación está menos demandado. Ahora bien, ¿cuál es la clave? Que no es el cierre de la brecha, sino la clave acá está en el levantamiento del cepo. Porque para levantar el cepo, porque ese es uno de los grandes objetivos, uno de los grandes pilares que tiene este gobierno, que es el levantamiento del cepo cambiario, que lo que significa es simplemente que los importadores puedan acceder a los dólares, que cualquier persona pueda a través del mismo home banking comprar y vender dólares libremente sin ningún problema. Pero para que eso suceda, tiene que haber dólares. ¿Y cuándo va a haber dólares? Muchos, ¿cuándo los esperaban? Con el tema de la cosecha, obviamente, con este tema, ¿no? Y no van a estar, me parece. Y aparentemente no van a estar en la cuantía que van a estar, y mucho menos con este nivel de incentivos. O, ¿cuándo pueden levantar el cepo? Cuando los dólares que haya sean más caros. Eso significa una devaluación. La devaluación ya el gobierno la viene descartando. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una nueva disyuntiva para este gobierno que sigue sumando, digamos, desde el punto de vista de la política económica, desde mi punto de vista, repito, algunas contradicciones y muchos puntos que todavía están ahí en una nebulosa realmente que genera preocupación y que genera bastante incertidumbre. ¿Por qué digo que la importancia esto de que el cierre de la brecha en sí no representa demasiado, ¿no? Si no hay una libertad para comprar y vender dólares, ¿no? Ahí está la clave, justamente, en poder levantar el cepo cambiario. Y porque tienen tres pilares, fundamentalmente. Bajar la inflación, luego de ese feroz ajuste de precios relativos de noviembre, diciembre, enero. Cerrar el déficit fiscal y eliminar el cepo. Entonces, pero para eliminar el cepo van a hacer falta dólares, porque si no sería una locura, sería un suicidio querer instaurar algún sistema de dolarización o de competencia de monedas o levantar el cepo sin dólares. Sería una locura, eso sí dispararía automáticamente, ¿no? El traspaso de todos los pesos que andan dando vuelta en la economía hacia los dólares, y ahí sí, de hecho, habría una devaluación, ¿no? Justamente porque sin dólares vos no podés levantar un cepo cambiario. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Bien. Sé que no tenemos mucho tiempo como para explayarnos, pero la realidad es que estoy en la misma línea que Pablo respecto a alguna alternativa. Yo había barajado una tercera alternativa, más allá de que puede ser, si no es una devaluación, es una baja en las retenciones, y si no viene por ese lado, tiene que venir por el lado de modificar este esquema blend, llevarlo, en vez de que sea un 80-20, llevarlo a un 60-40 o a un 50-50, pero así todo para que eso tenga sentido, la brecha tiene que ampliarse, la brecha del contado con liquidación con el oficial tiene que ampliarse, porque eso, para el productor, para la exportación de los productos primarios, eso va a mejorar el tipo de cambio, ¿sí? Va a mejorar el dólar al cual van a terminar vendiendo sus productos. Bien, Entonces, José. sin brecha hay problemas, creo yo, para todos. La oportunidad me parece que es para aquellos que les tienen excedentes y les gusta atesorar pensando en el largo plazo. Yo creo que es un dólar cualquiera de cualquiera de sus versiones. El oficial no se consigue, pero el MEP y un Blue
alrededor de los 1.050, 1.060, 1.070 pesos, pensando, ¿no?, en el atesoramiento, Es factible eso, es factible. Realmente es sumamente barato. José, te tengo que dejar, lamentablemente estamos en el cierre, te agradezco muchísimo y nos encontramos en cualquier momento, ¿sí? Bueno, Damián, un saludo para todos. Abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande. José Tonelli, el licenciado hablando de temas económicos, interesante, pero bueno, lamentablemente